La historia de Jadilla, una nueva musulmana de 37 años, nos espera en pleno centro de Madrid, en la castiza calle de Segovia. Pero no se dejen engañar, pues nuestra protagonista de hoy es una amante de la naturaleza, el campo, los parques. Mis estudios de biología y luego mis módulos y mi carrera como mi profesión actual desde hace ya años, desde hace 15 años de jardinera, mi afición que ha sido siempre, pues me ha hecho conocer tan de cerca la vida, los seres vivos, plantas, animales, paisajes, ecosistemas. Pero es más que eso, porque simplemente el tocar una planta o el tocar un animalito me carga las pilas, me hace sentir más viva y más cercana, como digo, a esa unidad, a ese mundo vivo, ese planeta, y al sentirme viva con esa naturaleza es cuando me siento más cerca todavía de Dios. He tenido momentos en los que de alguna manera mi mente se me abría y sentía una especie de unidad con todo lo que me rodea, sobre todo cuando estoy más en contacto con la naturaleza, ajena al mundo artificial, a estas cosas tan superficiales que están siempre a nuestro alrededor. Y es que el contacto con la naturaleza siempre ha sido fundamental para Jadilla, pues era un medio que le ayudaba a encontrarse con la espiritualidad, otra de sus grandes necesidades vitales desde que tiene conocimiento. Desde pequeña sentí mucho interés por la ciencia, mucho gusto, porque veía que era algo que nos explicaba cómo funcionaba el mundo, el porqué de las cosas, que hay más allá de lo que vemos a simple vista, incluso nos explica o va descubriendo leyes que parece que explican el cómo funciona todo eso, la causa que hay detrás de todo ello. Pero parece que se ha quedado en la trampa de decir lo que yo puedo estudiar es lo que considero real, y aquellas cosas que no entran dentro de mis terrenos o que yo desde el principio no admito como ciertas, pues no las tengo por qué estudiar. Siempre he sentido como algo que no se puede ver, ¿no? Algo que como una vida astral, ¿no? De la que se habla, una vida sutil. Sobre todo esa experiencia de amor de la que han hablado tantos, ¿no? A lo largo de toda la historia. Según iba leyendo, investigando por ahí, curioseando distintos autores, tanto científicos como místicos, de tantas escuelas, tantas tradiciones, pues iba entendiendo eso que sabía que estaba descubriendo por mí misma, que estaba explorando, era algo a lo que no tenía que tener miedo, algo que ya habían trazado muchas rutas y muchos mapas, muchos que habían pasado antes por ahí, y yo me decidí a explorarlo. Por ese sendero, continuar descubriendo, intentando llegar, como es el objetivo que todos tenemos, lo queramos o no, a esa unidad, a esa reunión con aquello que nos ha creado y que muchas veces a mí también me daba miedo, me daba vergüenza llamarlo Dios. Pero esa propia religión, en todos sus libros santos, en todas sus revelaciones, como el propio Corán dice, que cada pueblo y cada enviado ha tenido esa revelación, esa verdad, con sus propias palabras, con su propia forma de expresarse y de entenderlo, pero siempre esa misma verdad. Pues la propia ciencia es otra vía, otros libros, entre comillas, otros tratados que nos hablan de esa misma verdad. Como a todo espíritu libre que ama la naturaleza, a Jadilla también le encanta viajar, y fue precisamente durante uno de sus viajes, en este caso a Marruecos, donde percibió algo muy especial. Yo estaba muy ilusionada, no sabía cómo iba a apañar allí, pero fue llegar a la frontera, cruzar la frontera y sentirme como inundada de algo que flotaba en el ambiente, algo vivo, un sustrato, un medio que está ahí en el que todos pueden participar. Desde que empezamos a ver su vida, a conocer cómo hacen el Ramadán, ver cómo iban a la mezquita, de siempre
tenía no una curiosidad, sino una necesidad realmente de participar en sus oraciones, de aprender realmente cómo se reza, de visitar la mezquita y estar allí con ellos y hacer todo lo que se pudiera hacer en la mezquita, vivirlo desde dentro de mí misma, sentirlo. Marruecos es un país único, y no son pocos los visitantes que quedan cautivados por lo amable de sus gentes y lo acogedor de su ambiente. Cuando mi amigo Nurdin me presentó a esta familia, que ya eran amigos suyos desde el año anterior, sentí como si hubieran, sobre todo nuestro hermano Hassan, como si hubiera aparecido pronto delante de mí, posándose desde lo alto del cielo, como si fuera un ángel, y Laila, la pareja, y sus hijos. Ambos, desde el primer momento, pues nos transmitieron con sus propias palabras y sus actos lo que es vivir dentro del Islam. Y toda su familia nos acogieron como si hubiéramos sido su familia desde siempre. Y así desde luego no nos sentimos nosotros y nos seguimos sintiendo. Entre ellos sobre todo los padres de ella, pero sobre todo su madre, Husnia, la abuela Husnia, es quien de alguna manera me demostró con su propia forma de vivirlo qué es el Islam y qué es ser musulmana, con la alegría que les transmitía a sus nietos esa fe, esa forma de vida, cómo les enseñaba las suras, cómo les cantaba casidas celebrando y alegrándose del mismo Dios. Marruecos, tierra de espiritualidad por antonomasia, conectó enseguida con sus viejas ansias de encontrarse con el Creador. Toda su vida iba encajando en aquel viaje. Parecía como que toda la sociedad, todo el país, cada persona, entre unos y otros, como que todo había cambiado de tono, por así decir, de vibración, todo estaba como más cerca del mundo de Dios. En cuanto empezamos a vivir ello, a compartir la comida, a romper el ayuno, a rezar todos los días, el tarawih, todo ello pues todavía me hacía sentirme como más cerca de Dios. Cada vez que les vemos es reencontrarnos otra vez con nuestra gente. Allí, en una playa que parecía haber sido olvidada por el tiempo, una niña le hizo vivir una anécdota que recuerda con una sonrisa. Una niña de allí del pueblo, muy traviesa, estaba con sus hermanas, estábamos sentadas, hablándome, preguntándome sobre mí en España y tal. Le cuchicheé una cosa a su hermana al oído y de pronto me empezó a decir una cosa, venga, repítelo conmigo. Yo iba repitiendo, así como podía, que no me salía bien, algo que me sonaba mucho. Hasta que acabé diciendo, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Cuando la niña me lo dijo, ¿pues sabes lo que acabas de decir? Dice, eso es la shahada. Digo, ¿el qué? Digo, sí, lo de no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. Y la niña, sí. Dice, pues, dice, ahora que lo has dicho, ahora eres musulmana. Como queriendo gastarme una broma o decir, fíjate lo que te he hecho. Y a mí me dio una sensación por dentro de decir, claro que sí, soy una más de vosotros y es algo que de verdad por dentro me llenó. Cuando regresó a Madrid, su vida ya no era la misma. El viaje le dejó con una inquietud y un hambre por el Islam que iría llenando poco a poco. No sabría decir realmente en qué momento empecé a sentirme musulmana o no. Cada vez que llegábamos allí a Marruecos me sentía un poco más, pero era volver otra vez a España y volver distinta, como con el corazón más limpio, no de bañarme en la playa solamente, claro, pero me sentía como renovada, como después de haber estado en un balneario, algo así, un balneario para nuestro propio espíritu. Fue volver a Madrid, pedirle a mi madre rápidamente un Corán que tenía traducido al español desde hacía muchísimos años. Poco a poco, según lo empezaba a leer y según intentaba ser coherente con los principios que decía el Corán, principios sobre todo de fe universal, de sabiduría universal, ¿no?
comunes a toda clase de creencias o a toda clase de sentir auténtico, ¿no? Del ser humano. Decía, ¿cómo me voy a pasar esto por alto? ¿Cómo voy a olvidarlo? Pero quien mejor puede hablarnos de ese cambio y todo lo que englobó es, justamente, Nordin, un musulmán que acompañó a Jadilla en ese viaje iniciático que cambió su vida. Pues a Jadilla, felizmente y gracias a Dios, nos conocemos de hace 7 u 8 años. Trabajábamos en un vivero y un día me acuerdo que unos compañeros míos escuché hablándolos que decían qué pena que esta niña nueva está llorando. A mí me llegó algo al corazón y pensé y dije qué pena es estar trabajando y estar llorando, ¿no? A partir de ahí sentí mucha afinidad por ella, la quería conocer para ayudarla, para que no se ahogase en el trabajo, porque había gente de una manera y de otra que la podían tratar mal. Y en aquel momento, pues, me acuerdo que el último día que yo me iba del trabajo, me acerqué a ella, estuvimos hablando de cosas espirituales de nuestro interior y a partir de ahí, pues, nació en nosotros una amistad, gracias a Dios, que todavía dura y que durará hasta la eternidad, si Dios quiere. Antes la agobiaban muchas cosas, la agobiaba la incomprensión de la gente. Ahora la veo muy segura porque veo que, gracias a Dios, solo la basta Allah, el Din, su compromiso que tiene con Él, y eso a mí me beneficia. Y es que Jadilla experimentó una transformación integral. El Islam le dio la fuerza y seguridad que necesitaba en un mundo que, hasta entonces, ella percibía como hostil e incluso cruel. Yo antes me sentía casi siempre muy deprimida, ¿no? Pensaba que había tenido muy mala suerte en la vida, malas experiencias. Me volví desde pequeña una persona muy tímida, muy reservada, ¿no? A veces pues tenía momentos que intentaba sacarle más fuerza o echarle más decisión, pero en todo caso era una especie de lucha conmigo misma, intentando sacar lo que no sabía cómo sacar. Desde pequeña era una niña tímida, pues a veces tanto compañeras como profesoras abusaban un poquito de mí, ¿no? He llegado incluso a sufrir agresiones físicas en el colegio, cosas que ya tengo olvidadas, ¿no? Pero en su momento me hicieron ser todavía más reservada, más callada, preguntarme el por qué. Yo me sentía distinta, me sentía como un bicho raro y según iba cumpliendo años, iba conociendo un poquito más de la vida, pues no sé si era yo la que se acababa comportando como un bicho raro o la que desde el principio lo era así. Intentaba estudiar, por motivos médicos no pude estudiar, tuve que dejar la carrera, perdí la memoria. Intentaba buscar trabajo, pues entre una crisis y la crisis que había antes de la crisis, pues por lo mismo, tampoco tuve mucha suerte. Los compañeros o jefes a veces también eran muy violentos conmigo, ¿no? Psicológicamente. Fue a lo largo de este descubrimiento de la fe y de este entrar en ella y ponerla en práctica y vivirla, como todas estas cosas las fui viendo de otra manera. Pues he ido notando cada vez una certeza mayor dentro de mí misma, una seguridad que me hace ya no solamente confiar en lo que pueda venir después, sino aun cuando me encuentro en situaciones a lo mejor más difíciles o errores que he podido cometer o incluso daños que puedo hacerme a mí misma o a otros, confiar en Dios y saber que Dios está detrás de todo ello. En especial, la creencia en la vida después de la muerte ha sido una de las aportaciones más importantes que el Islam le ha regalado a nuestra protagonista. La muerte de siempre me intrigó, me preocupó, ¿dónde vamos a ir? No sé por qué será, a lo mejor porque en cualquier momento que los niños pueden percibir estas cosas, ¿no? Pues a mí a lo mejor me resultó más interesante y siempre le prestaba atención. Allá el lugar donde iba
o por donde pasaba, pues captaba un poquito de lo que había ocurrido en aquel lugar en el pasado, o en una persona aquello cosas que le motivan, que le hacen vibrar, no sé cómo decir. Por unos motivos o por otros, pues eso, desde pequeña me han interesado estas cosas que no se ven pero se sienten de alguna manera, el ojo del espíritu que todos tenemos, que se trata de abrirlo un poco. Mi padre, siempre su recuerdo, el deseo de volver con él, que su muerte es de las primeras veces que me recordaron o me hicieron hablar, o me hicieron pensar en lo que es el más allá, ¿no? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tampoco podemos olvidar el Salah, la oración islámica, que se ha convertido en la fuente en la que Jadilla sacia su sed de Allah y lava su corazón 5 veces por día. Desde el primer momento tenía la necesidad de rezar, de saber cómo se reza, viendo a nuestros hermanos en Marruecos o en España. Al principio me costó aprenderla un poco, pero siempre con muchas ganas. A veces lo veía como un poco duro el estar siempre a su hora para hacer la salat, o el udú a veces me resultaba también un poco un esfuerzo grande, ¿no? Cuando hace frío, por ejemplo, lo que sea. Nada más repetir dentro de mí el adán, ya empiezo a sentirme más ligera. Empiezo a rezar y eso es como que ya no sintiera el peso de mi cuerpo encima de la tierra, me siento como que estoy en otro plano. La salat es como una especie de sintonía con Dios y con todo su mundo y toda su enseñanza. Una vida mejor es lo que el Islam le ha dado a Jadilla. Una vida que no cambiaría por nada de este mundo. Cualquier persona que pueda sentir dentro de sí misma, como yo creo que a todos nos llama Dios entre nosotros mismos, aquella persona que note esa llamada, yo le diría que no la pase de largo, que tenga el valor y tenga la sinceridad consigo mismo de escucharla en primer lugar, por lo menos escucharla y sentirla. Busca esa verdad dentro de ti, escúchala, síguela, lee. Es muy importante leer lo que tú veas, lo que tú elijas, saber distinguir, sobre todo saber distinguir entre aquella hostilidad que hay hacia la fe o hacia directamente el Islam, con la mala fama que en algunos aspectos le ha tocado cargar, distinguir, decir esto no es Islam, esto tampoco es Islam. He estado oscilando a lo largo de toda mi vida entre lo que es la fe y lo que es la razón, y después de muchos años pues me he ido dando cuenta que no es solamente que ambos sean compatibles, sino que el uno sin el otro no se pueden acabar de explicar. Siempre se me viene a la cabeza una frase de Einstein que decía que la ciencia sin la religión está ciega y la religión sin la ciencia está coja. Me gusta más la Jadilla actual que la anterior, porque la Jadilla actual está mucho más llena de paz, está mucho más segura de sí misma, tiene el camino muy definido, el camino que le interesa a ella, que es el camino de la búsqueda de Allah. Y vuelvo a repetir que eso, no solamente para ella, sino para los demás que miramos, es también una cuerda a la que nos agarramos también.